Bueno, buen día a todos, buenos días. La verdad que es una alegría para nosotros comenzar este ciclo y que nos reúne en torno al tema de la música en la antigüedad. Y no solo porque nos reúne alrededor de este tema, sino porque los que estamos alrededor de este tema estamos bastante dispersos, entonces también es una manera de encontrarnos, de no sentirnos tan solos, de charlar un poco y de conocer los trabajos de los colegas que en algunos casos, como en el de Daniel, producen conocimiento realmente valioso. Tal vez a los que estamos en filología clásica nos puede suceder, ¿no? Que, o sea, somos conscientes de que para entender un fenómeno como el de la música en el mundo clásico, necesitamos abrirnos al contexto y, digamos, conocer lo que venía pasando en otras regiones, pero tal vez cometemos, no sé, se nos desliza, ¿no? Pensar que el centro es el centro grecorromano, cuando en realidad el centro es la cuna de las civilizaciones, lo que nosotros podemos considerar regiones periféricas de lo greco-romano, en realidad son centros y cunas de la civilización, y por eso los tendríamos que estar bastante más al tanto. Bueno, por eso es la idea de abrir esto al área mediterránea y al cercano oriente, y especialmente, bueno, en el caso de Daniel, a la Mesopotamia, ¿no? O sea, no voy a hablar de la Mesopotamia, pero bueno, todos sabemos el peso que ha tenido en la historia de la cultura y la civilización. Tan solo, no sé, con la escritura ya, como decimos acá en Argentina, es un golazo. Y sería imperdonable que no esté en nuestro horizonte la Mesopotamia. Así que bueno, es una alegría también que abra este ciclo Daniel, eh, el doctor Daniel Sánchez Muñoz, que bueno, como pusimos en la pequeña reseña, ¿no? Es doctor en Historia y Artes por la Universidad de Granada, titulado en Sumerio y Acadio por la Universidad de Estrasburgo, formado en Asiriología en Würzburgo, Leiden, París y Marburgo. Sus publicaciones disertan sobre distintos aspectos del léxico musical súmero-acadio, contactos entre distintas tradiciones musicales del mundo antiguo y la publicación de textos cuneiformes del segundo milenio antes de nuestra era. Recientemente ha estado de estancia en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde ha colaborado con el grupo ERC, Ancient Mesopotamian Priestly Scholarship. Y bueno, la verdad que te agradezco, Daniel, en nombre de todo el equipo, y es una alegría que estés acá. Aparte, bueno, debo decir que Daniel nos conocimos personalmente, compartimos un curso y bueno, fue una experiencia muy linda, con gratísimos recuerdos. Así que bueno, bienvenido. Vale, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. A ver si... ¿cómo puedo mover la barra esta para...? Ok. Eh, voy a poner el crono. Eh, Bien, buenas tardes a todos desde España. Buenos días desde Argentina. Quisiera dar las gracias a Sergio, no solo por sus palabras, sino por darme darme el honor de inaugurar este ciclo tan interesante, prometedor, por el cual les felicito a él y a su equipo. Eh, un ciclo que nos va a va a poner en contacto la música del mundo griego y romano con otras tradiciones musicales del mundo antiguo. Eh, y bueno, Sergio en su momento, cuando me pidió hablar en este ciclo, me propuso hacer una especie de introducción a la música en Mesopotamia. Eh, pero pensé que, dado que esto es una actividad organizada por un instituto de filología clásica
sería importante reflexionar sobre los contactos entre Grecia y Mesopotamia y otras culturas del Asia Occidental durante la Antigüedad. Eh, y de esta forma aprender todos, no solo los que tomen contacto con Mesopotamia por primera vez, sino yo en particular, porque como se ha mencionado, yo soy asiriólogo, mi formación en estudios greco-romanos no pasó, se acabó antes de entrar a la universidad, entonces siempre hay cosas de las que aprendo mucho y ya solo la preparación de esta ponencia me ha enseñado muchísimas cosas y creo que como tenemos tiempo, sería bueno poder establecer una discusión de los aspectos que se puedan comentar aquí. Vamos a disertar sobre el término sambuke en griego, cuya identificación ya de por sí ha dado lugar a múltiples propuestas. Diversos autores nos hablan de que es una arpa arqueada, como la que se muestra en ese Lécito del siglo V antes de nuestra era, o incluso esta de un fresco de Pompeya, o una arpa angular que podemos escuchar en esta reconstrucción de Michael Levy, bueno, o un instrumento similar. Ok, suficiente. Bueno, yo sin embargo soy de la opinión de que el arpa de Sambuque designaba un término para arpa angular vertical y en general una designación para arpas, siguiendo la propuesta de Marcel Duchesne-Guimond, que a pesar de que estamos hablando de publicaciones bastante antiguas, es más moderna que las primeras propuestas de Sambuque como arpa arqueada. Duchesne-Guimond no estaba obviando en ningún momento el tema de las arpas angulares. De hecho, parte de su estudio de esta reconstrucción de unos restos arqueológicos podían ser una arpa minoica que Landers o West, incluso en los años 90, nunca tuvieron en cuenta. En este debate arcano de, de si al final los que publican en inglés no tienen en cuenta estudios en otras lenguas, ¿no? A mí me parece interesante la propuesta de Duchesne-Guimond, no solo por los argumentos que en esa publicación vienen, sino porque se puede hacer una correspondencia más o menos clara entre fuentes textuales o arqueológicas del Asia Occidental y lo que nos dicen las fuentes griegas acerca de la condición extranjera de este instrumento. Empezando, por ejemplo, con el reino de Lidia, donde, según Euforión, que podemos ponerlo en relación con el pasaje de Heródoto, donde se dice que Aliates, un rey del reino de Lidia, combinaba auloi y arpas péctides, siguiendo la costumbre asiria. También, perdón. También podemos verlo en Siria, según Juba, a través de Ateneo, el banquete de los eruditos. Tenemos arpas angulares, por ejemplo, en el territorio de Israel-Palestina, en época helenística romana, como por ejemplo este Cupido con un arpa. O incluso Babilonia, si los que sean de latín están de acuerdo conmigo en mi entendimiento de la mención de Sambuca y babilónica et perístroma en el éstico de Plauto, así como en Partia, de nuevo según Euforión, tenemos esta terracota de época parta, si no Seleucido tardía,
de Susa, que nos muestra un arpa angular, o incluso de Egipto, según Plutarco en la vida de Cleómenes, en sus vidas paralelas, aparte de los pasajes de Euforión y Eusebio, la preparación de los evangelios, con foco en los trogloditas, que se supone que son pueblos que vivían en el norte de África, en Libia, pero también en el Mar Rojo, como Euforión nos muestra Ateneo en el pasaje oportuno. Bueno, pues un arpa angular, ¿cómo sonaría un arpa egipcia? Os lo puedo poner aquí, un ejemplo para animar esto un poquito. No son horas intempestivas para todo el mundo, entonces a ver si se oye. Bueno, esto es sobre la identificación de Sambuque. Si la identificación es polémica, como hemos visto, no lo es todavía más la etimología. Numerosos académicos han establecido conexiones directas entre Sambuque y los términos acadios Sabitu y Samu, que sería a su vez un préstamo del sumerio Zami, un supuesto término fenicio Sabeca, aparte del arameo bíblico Sabeja o Sabeja. Como se han puesto de manifiesto también en la investigación anterior, sin embargo, estas conexiones presentan numerosos problemas. En lo que respecta a los términos acadios, tenemos la dificultad de explicar la K final del sambuque. El fenicio no es un término existente. Y ahora sume un término ugarítico, Zetemenet, que se podría corresponder lejanamente con el acadio Samu. Esto es porque aparece, Semenet es el nombre de una de las hijas de Reshef, el equivalente en ugarit de Apolo en Chipre. Y se supone que el nombre viene de la raíz CMN, que en semítico es para 8. Se supone que en última traducción sería aquella que toca para sí misma un instrumento de 8 cuerdas. Y lo ponen en relación con el acadio Samu. Yo lo veo un poco raro. Si vosotros lo veis mejor, me lo contáis luego. Para el arameo sabeja, tampoco es fácil explicarlo desde una raíz semítica. La raíz sin beja significa en hebreo red, como mucho reja, pero más bien red, y no hay ningún instrumento que tenga las cuerdas en forma de red. Se piensa, de hecho, que Sabeja es un préstamo de Sambuque, que tomó lugar en época helenística. Todas estas dificultades han llevado a numerosos etimologistas a decir que estamos ante un término asiático de fuente desconocida. Y me remito al resumen de Raphael Rousseau, Frühsemitische Lehnwörter in Griechischen. Quiero resolver este debate en la presente charla empezando por un asunto, y es si estamos realmente ante un préstamo directo. Parto del hecho de que Sambuque y Samu están relacionados de alguna forma. A nivel semántico, el acadio Samu designa un arpa angular vertical, y esto se sabe o se puede deducir por la expresión relacionada Hasisame o Apsamiku. Son dos expresiones relacionadas que nos quieren hablar de un agujero en el Samu. El término Apsamiku se refiere en los textos matemáticos mesopotámicos como un cuadro convexo, como el que tienen aquí en la pantalla. Y un cuadro convexo, esquemáticamente hablando, el interior del cuadro convexo, nos puede recordar ese agujero en X que aparece en las arpas angulares verticales babilónicas, que no se encuentra en ningún otro instrumento. A nivel fonológico, podría señalar, entre otros, la realización común de la sibilante inicial. Así, Sambuque aparece escrito como Zambuque en lexicógrafos tardíos de la antigüedad tardía, incluso de época bizantina.
Y el acadio samú, por su parte, se escriben los textos cuneiformes con el signo sa, que se lee sa, o el signo za, que se puede leer za o sa3. Esta alternancia en acadio nos quiere decir que la pronunciación de la S en acadio estaría algo entre medio, como como el griego sambuque. Sin embargo, cualquier opción del semítico, el acadio samú u otro, nos llevaría a buscar algo más cercano a la fuente original. Me quiero remitir a lo que pasa con el griego Semiramis, el nombre griego de una reina asiria, que en acadio se escribe como Samu Ramat, que se pueden traducir como el Samu, supongo que de una divinidad, es amado. Que además en algunos textos cuneiformes nos aparece escrito con el sumerograma Zami, en alusión directa al Samu. O sea, si el Samu fuera en la fuente directa de Sambuque, estaríamos en acadio, en griego daría algo diferente. Y lo mismo podemos decir de otros términos musicales griegos que tienen una fuente semítica, como nablas, que se puede relacionar con el hebreo nevel, o tympanon, que se puede relacionar con el hebreo top, o el acadio timbutu tibu'u. Por otra parte, hay que prestar atención al sufijo uk o simplemente la k de Sambuque, para el cual hay múltiples interpretaciones. Una de ellas es la que el fallecido indoeuropeísta Vickers en su diccionario etimológico de la lengua griega nos dice, y es que según él, el sufijo uk, que aparece en numerosos términos griegos, es uno de los múltiples indicios que tenemos de las llamadas lengua pregriega, o sea, la lengua que hablaban los habitantes de Grecia y del Asia Menor antes de la invasión de los indoeuropeos y concretamente de los que hablaban el protogriego a finales del tercer milenio antes de nuestra era. Esta opción es interesante dado que en sumerio la K en posición final cae, no se escribe, se pronunciaría pero no se escribe en el cuneiforme, o sea que se podría medio entender el paso de Sambuque a Zami. Y además tenemos arpas triangulares en las Cícladas, como las que os muestro aquí. Esta que ya usaba Joachim Braun para hacer sus conexiones con las arpas triangulares de Megiddo o esta otra. El problema es que estaríamos tratando con un término que se utilizaría en el tercer milenio antes de nuestra era, cuando nuestra alusión más antigua a Sambuque es en Aristóteles, al margen de una alusión a través de Ateneo, según la cual Sambuque, el primera persona que utilizó ese término sería Íbico de Regio, un poeta lírico del siglo VI antes de nuestra era. Pero vamos, siglo arriba, siglo VI, Aristóteles siglo V, siglo IV, la diferencia, estamos tenemos un milenio por medio, es decir, no, es poco creíble que una palabra se mantenga tal cual un milenio. Luego tenemos otra propuesta de Rafael Rousseau, que está preparando una nueva monografía un poco más ambiciosa que la anterior sobre préstamos orientales en el griego, no solo semíticos, sino de otras lenguas. Es un proyecto que está en curso. Aquí pongo un extracto de su página web en la que solo se muestran los términos con alfa. Se supone que aparte de la página web, en torno a 2025, según sus cálculos, debería de salir esto también en versión libro. Y va a tratar el griego Sambuque. Bueno, nos dice, viendo algunas entradas como Aburtake, que la K, la kappa y eta, recuerdan al sufijo del persa antiguo K. Y esto es interesante porque Sambuque, según nos cuenta John Franklin en su capítulo sobre los contactos entre la música griega y la música de Mesopotamia, el término Sambuque se acuñó después de las guerras médicas, junto con otros términos musicales, debido a que tras las guerras médicas
había muchos músicos del mundo heleno que querían hacer fortuna en las Asias, ¿no? Decimos en España hacer las Américas, pues esta gente hacer las Asias menores. eh, que en este caso estaban dominadas por el por el imperio persa aqueménido. Entonces tendría todo el sentido del mundo. Em, he tenido momentos de picos y bajones y subidas a lo largo de la preparación de esta ponencia sobre esto, pero el detonante que me ha hecho decir esto tiene que ser un préstamo iranio es este texto cuneiforme elamita, eh, donde se nos muestra un envío de oro para confeccionar unas estrellas de un supuesto, de un objeto llamado Zami, cuya etimología, cuyo significado en elamita es incierto, pero que bien se podría corresponder con con esos discos solares hechos en oro como decoración para las arpas angulares en un texto paleobabilónico de Mari, en el siglo XVIII antes de nuestra era. Entonces podríamos suponer que ese Zami elamita podría ser está relacionado con el acadio Sammu. Más aún, hay un texto cuneiforme del reinado de Cambises II, el rey persa, que nos habla de cuatro Sammu hechos o decorados en oro. Entonces estamos viendo un continuum el Sammu como un instrumento lujoso que se puede decorar en oro. Mi conclusión a ese respecto es que sambuque es una palabra, por decirlo de forma, acado-irania. Es una palabra que empieza en Mesopotamia, pero luego va a Persia, a Irán, y termina llegando al mundo griego. Y aquí pongo la cadena de reconstrucción. El primer término que conocemos es el sumerio Zami, pasamos, se adapta luego en Acadio Samú, el lamita Zami que he puesto. Este Zami debería de integrarse en alguna lengua irania de la zona. Se le añadiría el sufijo Ka y esto viajaría con la expansión del imperio persa aqueménida hasta los confines de Asia Menor, donde sería conocido por los griegos. La palabra irania en cuestión que los persas llevarían consigo sería desconocida, pero puede compararse con lo que tenemos en el parto, shang, o el persa chang. Eh, debería de ser algo por el estilo. Y hablando de chang, para quien no haya escuchado un chang alguna vez, os voy a poner un pequeño vídeo. Así digerimos un poco esta patraña etimológica. Nos vamos a escuchar un chang. Bueno. Tomoko Sugawara is going to play an instrument that may look very young and fresh, but in fact it's very old. It was invented 4,000 years ago in Mesopotamia, and from there it spread in many directions across Asia, all the way from Japan to Turkey. When a young Iranian composer heard her play the instrument a few years ago, he decided to write a piece for her, and Tomoko is going to play it now. The title is A Night in Shiraz, and the composer is called Amir Tafreshipour. Vale.
Y me gustaría cerrar un poco en la última parte de mi charla, eh, hacer una reconstrucción de cómo las arpas angulares pudieron llegar de Mesopotamia al mundo iranio para luego ser prestadas para ser luego eh, incorporadas, poder ser luego llevadas a Libia, en época aquemenia. Básicamente nos vamos a mover en la zona que muestro en el mapa, entre el sur de Mesopotamia y Elam. Las arpas son muy antiguas, tanto en Mesopotamia como en Elam. Ya tenemos representaciones de arpas arqueadas, eso sí, en el final del cuarto milenio antes de nuestra era. Especialmente conocida es el arpa de Chogamish en el sudoeste de Irán, de la cual se ha hecho una reconstrucción un tanto idealizada, como voy a mostrar aquí, pero bueno, sirva de paso para hablar un poco de reconstrucciones de instrumentos antiguos. Eso, como digo, las arpas angulares, las arpas arqueadas existen en Mesopotamia, en Elam, desde el final del cuarto milenio antes de nuestra era, pero las primeras menciones a Zami en Sumerio y por tanto las primeras menciones a arpas angulares o las primeras fuentes para el estudio de las arpas angulares datan de finales del tercer milenio. He aquí el texto más antiguo que tenemos para su estudio, un inventario de varios instrumentos musicales, entre ellos los que nos encontramos dos Zami. El texto por desgracia es fragmentario, entonces no podemos saber si es que le falta algo a esta arpa o es a otro objeto. Otro texto de esa muy cercano en el tiempo, unos años posteriores, es este texto. No me he dado cuenta de que está equivocado el título. Bueno, vale, el texto es el que ven aquí. El texto proviene de la ciudad de Ur, la del famoso cementerio real, y nos menciona un zami perteneciente a un músico cuyo nombre está mal preservado, así como otro tipo de arpa, el sabitum, que se supone que sí que es un arpa de Sabún, una región irania en Mesopotamia, para otro músico. Este texto de Ur es muy interesante, además especialmente cuando lo confrontamos con nuestras primeras representaciones de arpas angulares en el mundo. Una de ellas es esta de Ur también. Para entender lo que luego nos conocemos como las llamadas instrucciones de afinación de Ur. Un tratado de afinación de este cordófono que se preserva en dos tablillas cuneiformes del 1800 antes de nuestra era, donde los diferentes cambios de modo están recogidos como una especie de ciclo.
voy a poner una demostración sonora de su contenido realizada por Theo Crispijn, investigador de la Universidad de Leiden. Voy a poner aquí el enlace. Un momento. No. Un momento, por favor. Es que me parece que no voy a poder. No, espérate. Accompaniment by the lyre of the ritual and prayer of an instructions of the lyre. Tuning instructions of the lyre. Ur, Southern Mesopotamia, 1800 BC. When the lyre is Ishartum, and you have played an unclear kablitu, you shall loosen the second and the ninth string. And the lyre is Kitmum. When the lyre is Kitmum, and you have played an unclear Ishartum. Perdón, se ha cortado. Le he dado a misión a alguien y no. Vale. You shall loosen the fourth string from behind. And the lyre is Mbubu. Bueno, nos queda por hacer un poco de resumen. Las arpas angulares aparecen en Mesopotamia a finales del tercer milenio. Tenemos primero los textos cuneiformes y luego tenemos las representaciones. Al tiempo que pasa esto, en Elam tenemos estos instrumentos, estas arpas horizontales de pequeño tamaño que también se ven en Mesopotamia, pero con un tamaño considerablemente mayor y que se podían poner en relación con instrumentos horizontales que se ven en este área, en Irán y también en el mundo de la India, el Valle del Indo, como se representa en este fragmento de una placa de estatita de Bismaya. Bismaya es una ciudad de Mesopotamia, pero de acuerdo al estilo de representación, esta placa se cree importada del Valle del Indo. Entonces, estos músicos, que a menudo se suelen poner en las publicaciones como ejemplo de música en Mesopotamia, en verdad serían músicos del mundo de la India, incluidas estas arpas angulares, estas arpas horizontales que vemos aquí. Entonces, en el Valle del Indo, existe en este mediados del final del tercer milenio, inicio del segundo milenio, una tradición de arpas horizontales en contraste con las arpas angulares verticales de Mesopotamia. Pero esta situación va a ir cambiando poco a poco
y Elam va a verse cada vez más influida por las arpas angulares verticales. Un primer indicio lo tenemos en este Kudurru, una piedra limítrofe que los persas se llevaron de Babilonia a Elam en una de sus racias o guerras de rapiña, donde vemos a una princesa con una arpa angular. Estos instrumentos debieron de causar fascinación entre los elamitas, porque luego los vamos a ver representados en numerosas ocasiones a lo largo de los inicios del primer milenio. Uno de los relieves, uno de los sitios más famosos de representaciones de arpas angulares verticales en el mundo elamita es el yacimiento Kulefara, donde hay diferentes niveles o diferentes sitios del yacimiento en el que se nos muestran arpas angulares. Supone directamente los niveles van como en orden descendente. Entonces el nivel cuarto es el nivel más alto, el nivel más reciente, y vamos bajando. Vemos que ya aparecen varias arpas angulares y cada vez son menos las representaciones de arpas horizontales. De hecho, en el relieve en el nivel 3 tenemos 3 arpas angulares verticales sin ninguna arpa horizontal. En el nivel 1 tenemos un arpa angular vertical precediendo al arpa horizontal. Esto se supone que es un percusionista. Y luego los tenemos en la famosa orquesta elamita, donde tenemos un número considerable de arpas angulares verticales por encima de las horizontales, que se cuenta que tenemos uno y por aquí tenemos otro. Pero ya está. Todo lo demás son arpas angulares verticales. Y de hecho llegan a aparecer solas sin ninguna clase de arpa horizontal, como pasa en el vaso de Arjan, donde vemos 2 con un músico de lira y también un músico de aulos y un laudista. O incluso esta representación de un sello, un cilindro sello, que nos representa músicos animales, nos representa un león tocando un tambor, aquí un chacal tocando un aerófono doble, aquí un mono bailando y un burro tocando una arpa angular. Y con esto llego a mis conclusiones. Propongo que el término sambuque es el resultado de un largo viaje terminológico que empieza en el sumerio Zami, pasa luego a Sammu, el elamita Zami, una palabra irania desconocida actualmente, de la que tendríamos que saber de la que sabemos lo sumo que tendría un sufijo K y se podría relacionar con el Shang parto, el Chang Paglevi persa. Y este viaje estaría en consonancia con lo que ocurre con las arpas angulares verticales, que primeramente surgen en Mesopotamia, llegan a Elam y al resto de Irán, y posteriormente llegarían a Grecia, a través, por ejemplo, del Imperio Persa. La conclusión general que quisiera sacar de todo esto es que cuando hablamos de contactos entre culturas, no busquemos solo contactos directos, sino también pensemos en los indirectos. Pensemos como que porque veamos dos cosas que se parecen, tenemos que pensar también en lo que hay entre medios. No solo veamos no solo veamos que dos cosas se parecen, sino ver todo lo que hay entre medios, porque nos puede sorprender mucho. Y quisiera acabar con otro vídeo mostrando un arpas, un pequeño fragmento de un vídeo mostrando un arpa angular mesopotámica en juego. Die Bogenharfe werden gespielt ist, hier an dieser Stelle, sodass man die ersten Harfen in Irland.
Man kann die Saiten nicht anderen Hafen Wie hat man denn das? und so kann ich dann. Haben Sie da eine Idee? Ja, wenn ich von meiner heutigen Konzertharfe ausgehe, würde ich diese Harfe erstmal so halten, nämlich, dass die Stimmwirbel oben sind. Der Resonanzkörper liegt an meinem Körper an. Das ist in diesem Fall aber nicht richtig. Die assyrische Winkelharfe müssen wir drehen, sodass die Stimmwirbel unten sind. Der Resonanzkörper liegt nach wie vor an meinem Körper an und so kann ich dann einfach mit der rechten Hand zum Beispiel spielen. Y con esto pues os agradezco la atención y encantado de discutir cualquier aspecto de esta charla y esperando aprender mucho de vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante. Muy bueno. Me alegro que estemos vinculando. Y hay, bueno, hay un montón de preguntas, supongo. Especialmente no me quedo pensando, ¿no?, con la enorme terminología que hay, por ejemplo, en Julio Pollux sobre estos instrumentos y que la verdad que no hay ninguna seguridad, o sea, qué relación, no sé, arranco yo así, te tiro otros términos no griegos como, no sé, se me viene a la cabeza el trígono, ¿no? O sea, ¿qué pensás, qué relación puede tener con estas arpas? O sea, si es un término propiamente griego para designar el mismo instrumento, si es, bueno, ahí hay un problema, creo. Sí, es una muy buena pregunta porque, bueno, no he explicado abiertamente, pero más que quizá lo que llegó a Sambuque, es decir, lo que fue el término tuvo un viaje y el instrumento tuvo otro, porque en el reino de Lidia, Aliates ya copiaba la costumbre asiria de las arpas angulares con los aulois, que hemos visto, por ejemplo, en la orquesta lamita. Y de hecho, pero sin embargo, esto de Aliates ocurre en el siglo VII, pero el término sambuque aparece en Aristóteles, o sea, 2 siglos después. Y he intentado pegarme mucho a la alusión a Ivico de Regio, pero de un momento en el que es una atribución, por darle un poco más de solemnidad. De hecho, Estrabón en la geografía dice que habla de las costumbres musicales en Tracia y en Asia. Bueno, llega un poco a decir que incluso se remonta hasta la India, se hace como un continuum de todo. Y dice al final que las sambuques, como las nablas y otros términos, no me acuerdo, son nuevos términos para los instrumentos musicales. Y creo que esta costumbre aparece también, o esto se menciona hasta en Ateneo, de que es un término nuevo para el instrumento. O sea, no es tanto. Esto es un punto muy importante porque es que en la siriología hacemos auténticos debates sobre y queremos ver como millones de instrumentos con todos los términos que tenemos y al final tenemos que ver que hay un término puede ser llamado de muchas maneras. Yo digo que la gente dice, toca el clarinete, pero claro, si te dicen el clarinete en si bemol, tú entiendes que normalmente va a ser eso, ¿no? Pero claro, eso lo entendemos hoy en día así, pero a lo mejor hoy en el futuro aparece escrito clarinete y otro clarinete en si bemol y habrá uno como yo que diga, no, y son 2 instrumentos diferentes. Y hagamos una exponencia como la de hoy, solo para decir una cosa. No sé, tan absurdo si queréis que lo diga así. Estos debates tan tontos los que chiflados como yo nos metemos. Anunnaki. Bueno, Daniel, ahí preguntas, eso. va. Bueno, Daniel, primero agradecerte en nombre acá tanto de Sergio, bueno, de los chicos del grupo de estudio y del grupo musical, porque la verdad que tu presencia ha sido fantástica. Súper claro, fantástico en el tiempo, la verdad que para mí fue genial.
Tengo un montón de preguntas. Yo soy más que nada medievalista, pero me interesa mucho esta cuestión histórica de la música. Y abro la invitación para que Sergio la coordine para el año que viene, para que charlemos otra vez contigo sobre todas las cuestiones que tienen que ver con afinación y con escritura, que han aparecido aquí medio de costado en las cosas que vos has dicho, que yo no quiero profundizar en eso para no ocupar tiempo, pero que son súper interesantes y que también plantearía una relación, la organológica o la filológica, si queremos pensarlo también, y otra lo que tiene que ver con la teoría musical, que me parece que ahí hay un montón de información fantástica y que son esos espacios que en las historias de la música, ya sea cuando se enseñan, cuando se escriben, tienen esa línea de que, bueno, fue hace mucho tiempo, no se sabe demasiado y hay un par de páginas donde se van agregando cada vez un poquito más. Y escuchándote y leyendo otras cosas, uno se entera de la cantidad de información que hay que permanece un poco encapsulada en ese ámbito específico de los musicólogos, y me parece una pena, sería buenísimo poder tener más información de eso, y creo que esta charla ayuda muchísimo a eso porque después la van a ver un montón por lo menos de alumnos y otras personas que van a tener acceso a eso. Así que agradecerte, invitarte a que otra vez charlemos de esas cosas súper importantes. Y la pregunta concreta es, amplía un poco más la diferencia entre el arpa vertical y el arpa horizontal. Yo lo que vi es que hay una cuestión de ejecución, de cómo se ejecuta, pero aparte, la formación organológica, aclaranos un poco más, vos que lo conoces. Sí, no, es otra muy buena pregunta, porque sobre todo en la siriología nos hemos también devanado los sesos, hablado de arpa angular, vertical y arpa horizontal, y en la clasificación de Hornbostel del sax son el mismo instrumento, porque lo que funciona, lo único que depende es el ángulo. Y como ha dicho, efectivamente, a ver, Mesopotamia son dos instrumentos diferentes, es posible que incluso tengan tradiciones diferentes, porque yo pienso que el arpa horizontal vendría también de Lana, Mesopotamia, el arpa vertical nacería en Mesopotamia y luego se iría a Elam, pero, pero sí es cierto que en Egipto, por ejemplo, se ve muy claramente cómo el mismo tipo de arpa puede ser tocada o vertical, horizontal o incluso al revés, quiero decir. O sea, como ha salido en el vídeo al final del todo. Que vemos la caja de resonancia sobre el hombro, pero sin embargo te esperaría, vamos, con el mango hacia abajo, con el mango hacia arriba. O sea, cambia, se, el mismo instrumento se puede orientar de múltiples formas. Aunque ya digo que en Mesopotamia esto de la horizontalidad y verticalidad sí está un poco más definido, pero porque creo que son instrumentos en origen diferentes. Pero sí, organológicamente son lo mismo. En vez de arpa arqueada, arpa horizontal, arpa angular, son los... Sobre el tema de la teoría, pues sí, no lo he tratado, es un tema que sobre el que se ha escrito demasiado, pienso, por lo que se ha avanzado, porque tenemos muy pocos textos, eh, y hay cosas, sin embargo, en las que no se profundiza. Por ejemplo, en estas cuestiones del SAMU, es decir, porque el SAMU es el instrumento sobre el que se configura la teoría musical. Entonces, hay que entender mejor el instrumento del que estamos hablando para hablar luego de la teoría. Luego pasa también que no nos... claro, seguramente habrás escuchado los himnos burritos de Ugarit. No hay ningún estudio que haya sistematizado las alusiones a los músicos hurritas, siquiera al mundo musical hurrita. Lo único que se estudia del mundo hurrita son los himnos, pero no se ha hecho un estudio sistemático ni de los instrumentos musicales, ni de los músicos, ni de otras cuestiones. Y eso, cuando tú ves las fuentes, porque esto es una cosa que hago en colaboración con otro colega, ves o te planteas cosas que de otra forma no hubieras llegado a ello. Entonces hay que estudiar mucho
de fuera para ver esto de la teoría, que es muy complicado de por sí. Sí, se podían comentar otras cuestiones, pero bueno, esto para el debate privado, bueno, si luego falta, hay más tiempo, podemos seguir discutiendo sobre ello. Pero buena pregunta. Daniel, yo quiero hacer también una pregunta. Hola, buena. Buenas, ¿qué tal? Un placer, como siempre, escucharte, porque se aprende muchísimo contigo, hijo. Hay que ver qué arte tienes. A ver, yo te quería preguntar Gracias. si existe, es verdad, tienes mucho arte, coincidimos hace muy poquito y te lo dije en su día. Mira, te quería preguntar si existe o si se ha planteado en los estudios, sobre todo del término, o los primeros documentos que se tienen del término, si, igual que ocurre con algunos instrumentos griegos, etruscos y de los primitivos latinos, o de la península itálica, digámoslo así, hay una relación entre la denominación que se le da al instrumento y la cualidad sonora o el material con el que está hecho ese instrumento. No sé si me estoy explicando. ¿Existe alguna relación o...? Sí, hay instrumentos. Sí, perdona, sí. Hay instrumentos que se llaman de acuerdo al material del que surgen. Por Y en el caso de la ejemplo, sambuque, Gedi en sumerio, el término para sambuque en particular, para sambuque no tenemos, el término samu no conoce variaciones especialmente significativas. En acadio lo sumo que tenemos para el término samu es una variación en femenino, es decir, que le añaden un sufijo t femenino, eso es lo más que se conoce. Sí tenemos términos, instrumentos musicales que se denominan a partir del material del que están hechos. Por eso Gedi, el término para aulos, significa literalmente caña que suena, por ejemplo. Neshgudi en sumerio, que es un término para cordófono en general, con el foco en la lira, significa literalmente objeto de madera que suena fuerte. sí, es que O en griego, por ejemplo, el término auló, que aparece por primera vez en la Ilíada, si mal no recuerdo, no me acuerdo en qué canto, pero se utiliza para designar el radio del carro. Y literalmente significa caña hueca. Sí, nos pasa de hecho en acadio de bubu es igual. De hecho, en acadio la tráquea se llama ebub haché, el bubu de los pulmones. Ujú. Es una oquedad, es decir, y de hecho ebubu es el término general para los instrumentos de viento. Pues un esgudí es para los cordófonos. Por ejemplo, tenemos un término en los Urudun y Calagá, el poderoso cobre, que es un término para gongs y campanas, por ejemplo, porque están hechas de cobre o bronce y suenan, sí. Entonces sí tenemos esas relaciones. De hecho, en la escritura en el cuneiforme, los términos se preceden de un término sumerio indicando el material. O sea, tú, por ejemplo, sabes Samu, sabes que es un cordófono porque aparece el terminación Nesh, que es para objetos de madera. También puede aparecer Kush, que es para objetos en piel, o Gi, o caña, Entonces, eso sí lo tenemos, sí se puede saber. No sé si he terminado de contestar. Sí, por supuesto que sí. Es que en griego, ya te digo, ocurre algo parecido, que evidentemente luego en algunos aspectos, no en todos, hereda el latín. Lo tenemos, por ejemplo, en el instrumento el trígono, porque tiene forma triangular también, y lo tenemos en la magás, es el puente de los instrumentos cordófonos que luego pasa a la magadis, o la magadis, según se pronuncie, y por eso tenía curiosidad por saber si en el caso de la sambuque, que es un poco como nuestro expediente X dentro de los instrumentos antiguos, guardaba alguna relación con el material con el que estaba hecho o con la capacidad o la cualidad sonora del instrumento propiamente dicho. No, he encontrado, sumo que hay gente, es que hay desavenencia entre las fuentes. Hay algunos que dicen que tiene solo 4 cuerdas, pero otros que dicen que tiene múltiples cuerdas. Sí, de hecho, Eso es uno de los...
Esa es una de aparece, las cuestiones que le llevó a... Sí, es uno de los instrumentos condenados precisamente por los más puristas, ¿no? Entre ellos Platón y tal, y Aristóxeno. Pero sí, sí, de acuerdo. de hecho le llevó a Duchesne Neguimand a hacer a sambuque como un término polisémico, es decir, no solo arpa angular, sino una designación para varias arpas, para poder explicar esta designación de 4 cuerdas y múltiples cuerdas, que de otra forma no se puede explicar tan De fácilmente. cualquier manera, Daniel, si mal no recuerdo, es un instrumento relacionado con el mundo femenino, porque si mal no recuerdo igualmente, Arístides Quintiliano dice que es análogo precisamente a lo femenino porque carece de nobleza, porque conduce a esa languidez, porque es extremadamente agudo, entonces siempre está vinculado con el mundo de las, de las ejecutantes, de las féminas que ejecutan música, ¿cierto? Sí, en Ateneo, el banquete del erudito, hay un pasaje en el que se menciona a la tañedora de Sambuque, a la sambuquistria. Sí, y hay una correlación entre sambuquistria y porné, de hecho. En el samú es un instrumento que tocan tanto hombres como mujeres, eso hay que decirlo. Sí es cierto, a lo sumo, pero esto es un poco enrevesado. Hay un encantamiento contra la impotencia masculina, que de esas cosas tenemos en Mesopotamia, que compara la tensión del pene erecto en el acto sexual con la tensión de la cuerda del samú. Se pide que el pene erecto sea tan tenso como la cuerda del samú. Pero esto es una cosa que cuento ahora y no no establecería una conexión entre sambuquista y porné y esto abiertamente, No, porque pero no. mira, tiene su vínculo, su relación con todo lo relacionado del mundo mágico, en vinculación directa con la música, porque tenemos también, tú lo sabes, muchísimos papiros del Egipto romano en los que hay, tanto en lengua griega como en lengua latina, en los que hay una vinculación tremenda del mundo de la magia con la música. Son esos sonidos musicales que aportan poderes mágicos, podríamos decir, dependiendo evidentemente del instrumento. Para eso se utiliza cada uno de los conjuros, utilizando un término moderno, conjuro. Es súper interesante, muy, muy interesante. Sí, perdón, yo Hay, siempre, sí. siempre me quedo pensando, ¿no? Cuando condenan estos instrumentos por tener muchas cuerdas y por ser agudos, ¿no? Y que llegan a decir, no me acuerdo de cuál, que tiene 40 cuerdas. ¿Cómo puede tener 40 cuerdas y ser agudo? Es como que ahí hay una pequeña contradicción que, bueno, a mí nunca no me termina de cerrar. Sea un arpa porque las cuerdas más cortas son las más agudas. O sea, claro, un arpa se supone que una de las diferencias entre arpa y lira es que las liras tienden a ser de longitud similar, ¿no? Salvo en la que tú le alargues, le subas todos los tensores y las arpas son cuerdas asimétricas definitivamente, ¿no? Si tú coges estas cuerdas de aquí son más grandes, suenan más graves que estas. O sea, a lo mejor tú puedes tocar solo con estas de aquí y dejar estas aparte. En total. Entonces, sí, Estás sí, condenando un instrumento solo por una parte. esas condenas esas condenas, esto es también algo que se puede explorar, porque ya en las disputas, en el llamado diálogo entre Enki-Hegel y Enki-Talu, son dos estudiantes de música que se están insultando el uno al otro por sus deficiencias musicales. Y le dice el uno al otro que aunque el otro tuvo un SAMU con él a su lado, nunca aprendió el oficio de músico. Entonces, este lenguaje peyorativo, se pudieron transmitir con el paso del tiempo, eh, igual que el término y el instrumento, y terminar en otra cosa.
yo lo tengo claro hasta cierto punto con los auloi, porque un proverbio sumerio te dice, un cantante desgraciado es un músico de aulos. Luego tenemos el tema. O sea, es que hay cosas que no los condenan por ser orientales, es que los condenan porque son condenas que siguen y que siguen hoy en día. Es decir, yo como músico de banda lo noto. Es decir, Las violas, eh, las violas. por ejemplo, las violas, aparte los vientos estamos peor tratados en una orquesta que las cuerdas. O sea, no hemos cambiado. Entonces, estas transmisiones es una cosa que me gustaría explorar alguna vez. Otras de las condenas, Sergio, aunque bueno, no te conozco, pero nos estamos conociendo por aquí, otras de las condenas ya en suelo griego tenía que ver por la ruptura con la tradición. Por ejemplo, en los cordófonos, si el número 7 de las cuerdas de la lira eran las que tenían que ir a misa y volver sí o sí, porque hay todo un misticismo con el número 7 y es uno de los números más sagrados. Claro, incluir una cuerda más a ese número sagrado y romper la tradición, pues chico, ya te has condenado. Entonces, claro, en el siglo V antes de Cristo, cuando surge todo este movimiento del nuevo ditirambo, que son los rebeldes, decía mi director de tesis, son los Beatles del siglo V, porque rompen con todo lo tradicional. Pues claro, gente como Timoteo, como Filóxeno, además se cuentan anécdotas de agones musicales en los que algunos de estos, como por ejemplo Timoteo, participó en Esparta y iban los jueces cortando la cuerda que sobraba, tenían que ser 7, y si no eran 7, chicos, pues yo te corto la cuerda porque no puedes participar. Eso también hay que tenerlo en cuenta, más que por los gustos musicales, sino por lo purista de algunos de los oídos de las personas más influyentes en la sociedad. Que tuviera o no tuviera razón, eso va aparte. Pero es esa ruptura con la tradición, esa ruptura incluso con la cuadriculatura de ciertas composiciones como los nomoi, que había una rigidez tremenda para ejecutar un nomos, pero afortunadamente todo cambia, evoluciona, para bien o para mal, evoluciona. El tema de la Magadis que decíais antes, es que es este instrumento que llega a tener 20 cuerdas, según el jesuita Vicente Requeno llegó a tener hasta 40, y él mismo en uno de sus propios documentos a finales del 18, él dibuja como contraportada del primero de sus volúmenes o del segundo de los volúmenes, no, era del segundo de los volúmenes, dibuja lo que él cree que es una Magadis de 40 cuerdas. ¿Cómo se puede tocar eso solamente con agudo? Porque ha sido una pregunta muy interesante. La que tú has hecho, pues chicos, no tengo ni idea. Porque si yo tengo un instrumento donde puedo tener un registro, yo aprovecho todo el registro y no me ciño solamente a una parte, porque, como dicen por aquí, es como tener una caja gambas vacía, no te vale para nada. Tienes que explotar todos los sonidos que te pueda dar ese instrumento. Entonces, yo es un trabajo que tengo en mente hacer cuando me dé la vida, en algún momento, un estudio de cuáles son los instrumentos malditos, al menos en el mundo griego y romano. Roma, que a partir de cierta época llega a ser todavía más purista, sobre todo a partir del Principado, se prohíben una barbaridad de instrumentos porque incitan o mueven a la lascivia. Y de hecho, el tímpanon se limita muchísimo su uso, determinadas festividades como las Lupercalias se limitan muchísimo, incluso el recorrido por el centro de la ciudad, porque son sonidos y son movimientos de danza que incitan a la lascivia. Entonces Augusto, en esa reforma religiosa, lo limitó, no lo pudo prohibir porque entonces el pueblo se le echaba encima, pero al menos lo limitó muchísimo en cuanto a la representación. Pero, Daniel, yo te animo, corazón mío, a que tú lo hagas por la parte de Babilonia y yo te sigo por la parte de Grecia y Roma. Prohibiciones como tal en Mesopotamia no tenemos. Esta es una cosa que yo conozco de Egipto. Las instrucciones de Ipuber, no sé de qué texto es. Un texto del primer milenio ya habla de prohibición de la danza. No se puede bailar en según qué sitio. En Mesopotamia tenemos como mucho que yo recuerde las leyes
siria que prohíben a las mujeres llorar durante los rituales funerarios. Pero esto esto ya es un poco fuera de la música casi. O lo que yo entiendo, que esto ya el concepto de la música en Mesopotamia es otra cosa, de otro día. Si habláis de las 7 cuerdas, lo que quería decir, la revolución que tuvo que suponer es cuando Terpandro le pasó de las formings de 4 cuerdas a las de 7. Eso te iba a decir, que debe haber, no está tan registrado, pero debe ser, debe haber constituido otra herejía, digamos, por así decirlo. Sí, además de hecho se supone que, bueno, esto es a lo que Franklin se ha dedicado toda su vida, ¿no? Que esto es una importación babilónica, es decir, la heptatonía, porque la escala babilónica se basa en 9 notas, de las que las 7 primeras son las fundamentales. La octava y la novena cuerda son redundantes, de hecho porque en algunos textos no aparecen. Entonces son basadas en 7 cuerdas y esta noción de las 7 cuerdas fundamentales pasa primero, ya se ve en algunos cordófonos micénicos porque tenían ya contacto con Asia, y luego después en un segundo movimiento por la vía lirio-anatólica, como dice Franklin, ¿no? Que Liria, como era cliente del imperio asirio, pues le emuló el mundo musical asirio, y entre estos pues no era solo caminar arpas con aulois, sino también era las cuerdas. Y como Liria era rica para atraer gente, pues pudo atraer a Terpandro, y fue Terpandro allí donde hizo estas cosas, aparte de otras. Y otro texto que tocaba, hizo un cambio con un bárbitos y no sé qué más, no me acuerdo tocar un bárbitos a la lidia, o hacer una pectis a la lidia, no me acuerdo lo que hizo, pero sí, eso es para eso es para otro día. ¿Hay alguna pregunta más? O sea, tenemos este espacio para preguntar, para dialogar, así que también es sumamente interesante. Así que no sé si alguno de los presentes quiere preguntar sobre algún aspecto, sobre alguna cuestión. Buenas. Hola. Buenas. Soy Rubén, Dani. Muchas gracias por la presentación, ha estado genial, la verdad, como siempre. Bueno, yo voy más por la parte de China. Yo estudio la parte de música en la China antigua, y obviamente las arpas angulares vinieron de la parte de Asia occidental, en este caso, estamos en el punto de referencia de China, y que son los Konghou. Y vienen ya de bastante antiguo, ¿no? Pero sobre todo se encuentra en la parte de Xinjiang, lo que es la parte cerca de Afganistán, la provincia de Xinjiang, que es la provincia más al noroeste de China. Y luego ya forman parte de lo que es la cultura ritual y de música popular en China, sobre todo lo que sería en la dinastía Han, hace unos 2000 y pico años. Entonces, sería muy interesante. Lo que pasa es que no hay registros tan antiguos, sí que hay registros en textos clásicos chinos de lo que es el Konghou y la nomenclatura, pero las partes más antiguas, que son las de Xinjiang, que serían de hace, pues eso, casi 3000 años, pero ya son restos arqueológicos. Y claro, de escritura ahí no hay, ¿no? Que sería muy interesante porque, claro, compartían parte del lenguaje, de las raíces, y ahí podría ser interesante ver cómo evoluciona. Pero bueno, una vez que llega a la lengua china, es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Pero bueno, que era un apunte simplemente para hacer referencia a esa evolución. Ahí solo tendríamos un camino de lo que sería el resto material, ¿no? Por ahora, a no ser que se descubran otras cosas, ¿no? Y luego sí que sería interesante ver un poco en el chino antiguo, pero la pronunciación es distinta al moderno, si habría algún resto. Lo que pasa es que, bueno, el carácter es bastante distinto, al menos en lo que es la traducción, digamos, iconográfica o de lo que es el signograma. Pero bueno, que yo he aprendido mucho con tu charla y me da pie a hacer esas conexiones más hacia el oeste
de China, ¿no? En la búsqueda de los instrumentos más que a la parte más central en la que yo estoy enfocado. Así que muchas gracias, Dani. De hecho, muchas gracias. De hecho, me acuerdo de ti en muchos momentos de la preparación de esta charla y he visto lo del Conjod. Yo lo asocio mentalmente con el Chan, o es que puede ser de la misma raíz. Y de hecho, el parto Shang aparece en textos del Turquestán chino. Entonces, este es del siglo III, además, son dos textos del siglo III de nuestra era, o sea, época Han, bueno, Han del Este, ¿no? Sí, Han del Este, sí. Aunque empieza, ya ahí se habla un poco antes de eso, ¿no? Pero esa parte ya está bastante, digamos que muy popular, el instrumento, ¿no? Sí. Pero ya de otro, sí, ya eso del Shang, el Chang, también para echarle de comer aparte, porque he llegado a pensar, es que se dice que Chang y Shang y todo esto son de origen indoeuropeo. Pero la relación que se llega o la conclusión a la que se llega es que dice el indoeuropeo Kong o Kong, y lo hacen, y visto que se pone de término similar, clavo, no, gancho, hook en inglés. Hombre, yo no soy de indoeuropeística, ¿vale? Pero he llegado a pensar que podría ser inspirado en el arameo sabeca, que esa doble B se escribía Sambek y luego sería Sank, y esto diera lugar al término al parto y al persa medio y quizá al chino. Pero esto, no sé, tendría que mirar un poco el estudio que hizo mi colega Roy Schneider sobre las sibilantes en semítico. Porque es que Sabeca se escribe con sin, o sea, una S con un acento, y Samej con S normal. Y el signo de sin es el mismo que shin. Vamos, de hecho, es simplemente cambiando el punto. Entonces, puede ser una transformación de ese tipo, pero habría que profundizar en eso para comprender cómo pasó el término. Claro, que probablemente viniera o sea, de la zona de Xinjiang, que era otro lenguaje totalmente distinto al de China central, y ahí como ese camino que está perdido, el enlace, sería cómo pasaría, ¿no? De ahí hasta luego ya la parte de la China central. Sí. Ya nos pondremos tú y yo mano a mano. Gracias por tu aportación. Gracias a ti. Hola, yo quiero preguntar sobre los materiales de las arpas, ¿no? que hablábamos antes, porque en el arpa arqueada, por lo general siempre se ve muy claro en las reconstrucciones que la tapa es de cuero, pero hay datos, además no sé, hay datos que aporten para llegar a esa conclusión, porque lo que se ve en las imágenes, no sé si es suficiente, pero en las reconstrucciones siempre se ve que esa tapa es de cuero. Y por otro lado, con los materiales bueno, de las cuerdas, porque siempre se sabe o se dice o se conjetura que son de tripas, por lo menos los instrumentos, no sé, medievales, que es lo que yo más conozco, pero estos instrumentos tan antiguos también son de tripa las cuerdas, o hay algún dato de otro material que se use. Vale, muchas gracias por tu pregunta. Primera precisión, bueno, como aclaración, una cosa es la piel sin curtir y otra cosa es el cuero. Normalmente estos instrumentos se hacen de piel sin curtir, porque la piel sin curtir tiene suficiente tensión como para soportar lo que le pueda echar encima, y vibra bien. En Mesopotamia, sin embargo, se hacen de cuero, es decir, la piel, una vez que se ha limpiado de pelo y de grasa o de carne, se la trata para que sea un producto no perecedero.
En los textos del archivo de los artesanos de Isin de principios del siglo XIX, siglo XVIII antes de nuestra era, en sumerio, aparecen envíos de productos para tratar pieles de cabra. Para Sammu hay que tratarlas con grasa para curtirlas y luego se tiñen de negro, con una combinación de granada, vitriol verde y de otro tipo de aceite. En sumerio es I3BAD o BAD, sí, I3BAD, que quiere decir literalmente aceite filtrado, aceite arrojado. Yo entiendo que es como un aceite filtrado, un aceite depurado, que se utiliza, por ejemplo, para aceites se utilizan para teñir, por ejemplo, el rojo turco se utiliza se utiliza aceite de oliva. Entonces, sí, para Mesopotamia conocemos los textos que es cuero, no piel sin curtir, para el tratamiento, para cubrición de la caja de resonancia de la arpa. Esto en Egipto se sabe, tenemos ejemplares arqueológicos donde está la cubrición, además el cuero que se utiliza es de color, que se utiliza para cubrir la caja de resonancia, que normalmente es de madera. Sobre el tema de las maderas hay un estudio de Kills, francés, sí, un equipo francés, lo que puede ser, publicaron el estudio en inglés sobre los materiales de los instrumentos egipcios del Louvre, con especial atención a las maderas, de acuerdo a utilizando datación del carbono 14. Es un estudio que apareció en 2020. Este tema de las maderas no lo conozco bien, entonces no puedo decir mucho. Sobre el tema de las cuerdas de tripa, en Mesopotamia sí tenemos alusiones a instrumentos a cuerdas hechas de lo que se llama sa-udu, que es cuerda, tripa, tendón de oveja. Tenemos varios textos cuneiformes del Ur del tercer milenio. Además son envíos bastante considerables porque hay como varios, durante la dinastía de Urtra hay como hasta, no sé si son 3 o 4 textos que mencionan envíos de hasta 2 kilos de cuerdas para mantener los instrumentos musicales. No tenemos, la conclusión un poco es que no tenemos, por ejemplo, si esa es tu pregunta, no conozco que haya instrumentos hechos con lino, por ejemplo, con cuerdas de vegetales. Es lo que más podría. A lo sumo, si tenemos mujeres músicas que trabajan de vez en cuando como hilanderas, como tejedoras. Pero eso es lo más que tenemos. No sé si he contestado tu pregunta. Sí, muchas gracias. Claro, porque yo desconocía estos datos digamos que hay un montón por lo que hoy contaste, ¿no? De inventarios y esto de los envíos, la verdad que eso me llama la atención y me asombra porque desconocía. Así que sí, muchas gracias. Ah. Daniel, una preguntita que no tiene que ver con la zambuca, pero el aulos, o sea, la reproducción del aulos de Ur, ¿ese aulos fue encontrado en la necrópolis? Porque ahí desconozco. Sí, fue Ah, encontrado en el cementerio real de Ur en una tumba particular. He hecho un estudio, he terminado, bueno, mandé un artículo hace unos meses a evaluación sobre el aulos de Ur. Se encontró en la tumba particular 333 de un individuo cuyos restos humanos no se conocen. Se encontró junto a otras muchas ofrendas y la conclusión a la que he llegado es que el instrumento fue destruido una vez que se ejecutó el ritual funerario desde que el individuo falleció hasta su depósito en la tumba. Y el ritual consistiría, de acuerdo a los restos faunísticos que se conocen, también en una comida en la zona en el último banquete con el fallecido. O sea, tocaría el aulos en la procesión
Tenemos algunos textos cuneiformes que nos dicen, hay un texto cuneiforme de Ur-3 que nos dice, nos habla de un músico de Aulos en un camino al cementerio junto a un sacerdote de lamentos y una plañidera. Y aparte tenemos mucha evidencia en la Mesopotamia hasta inicios del segundo milenio de objetos rituales destrozados, como el caso del Aulos de Ur, para prevenir la aparición de espíritus malignos. O sea, porque supuestamente los objetos cobraban vida cuando ya no se usaban y era una manera de neutralizarlo. Es un poco... Esas son las conclusiones a las que llegué. Buenísimo, o sea que también, digamos, el uso en rituales funerarios podemos rastrear hasta ahí, del aulos, la descripción del aulos. Sí, sí, encaja con lo que pasa en Grecia, lo que pasa en Egipto también, donde ahí están en banquetes funerarios, sí. Se puede arrastrar. Es muy poco, es muy poca, aparte hay que cogerlo con cuidado porque la alusión al músico de Aulos en ese texto aparece con una grafía no estándar. Entonces no hay que entusiasmarse, pero existe esa opción. Luego tenemos alusiones al Ged y al Aulos acompañado de lamentos. Existe lo que se llama el Takripti Ebubin, que es el lamento del Aulos en Mesopotamia. Pero no tenemos textos catalogados como tal. Es decir, solo lo conocemos los textos lexicales, los textos de educación de los escribas. O sea, no tenemos ninguna composición, ningún texto, como si tenemos Balán, los lamentos Balán, los lamentos del Shema, que son lamentos denominados por el instrumento con el que lo acompañaban. Tenemos composiciones, textos larguísimos, difíciles de analizar y todo eso. Una transmisión de un milenio, de todo eso. No, pero bueno, eso son un poco las cosas, sí. En Grecia y en Roma sí que nos describen precisamente los instrumentos de viento que simulan, junto con las plañideras, el lamento de la familia y de los amigos. Pero claro, eso era, entre comillas, exclusivo de las clases altas. Hay un texto, si mal no recuerdo, creo que era de Tito Livio, que habla del entierro de la hija de Julio César, la que murió de parto. Bueno, la única hija que tuvo, de hecho. Y hace un recorrido por... Bueno, eso debía ser una pompa y boato muy lacrimógena, con muchísimos instrumentos, y hace un repaso de todas las, en latín, todas las tibiae impares, los cornua, los litua, todo esto. Y entonces aparece muy bien reflejado en los textos y luego en la iconografía, evidentemente. Muchos sarcófagos conocidísimos que reflejan esa pompa fúnebre que atraviesa el foro hasta la necrópolis y todo esto, y ese banquete, el último banquete con el difunto, ya una vez que se hace la inhumación o la incineración, la cremación, lo que quiera la familia. Ahí, afortunadamente, sí contamos con más textos, y en Plutarco también hay versión griega. Sí. Lo De que hecho, la relación con lo social, porque no recuerdo quién dice que cuanto más estruendo, ¿no? el recorrido funerario es como signo de mayor estatus social, se podían contratar más instrumentos. Por eso incluso se supone que se asoció la tuba, ¿no? Claro, normalmente solían llevar tibiae, normalmente pares, las que tienen las dos cañas iguales. Luego se utiliza muchísimo para el teatro las tibiae impares, una más cortita y otra más larga, para crear un efecto sonoro. Utilizan el cornu, que es un instrumento que normalmente se vincula con el ejército, aunque bueno, es súper antiguo, pero se utiliza también para otras cuestiones religiosas. Utilizan la tuba, que es la salpinx, la versión latina de la salpinx griega. Y claro, son instrumentos de, podríamos decir, viento-metal combinados con viento-madera, pero es que, como yo le digo siempre a mis alumnos, si el espectáculo actual es americano, el espectáculo antiguo es romano. O sea, lo romano es la espectacularidad. Entonces, la parada, el paseo de esa pompa fúnebre por el foro, incluso algunas familias se permitían llevar pantomimos
y se representaban en el foro pues, hechos más destacados del difunto, que eso también se hacía en Grecia, ojo, de hecho esa es una de las varias teorías que hay sobre el origen del teatro, estas representaciones fúnebres que recuerdan parte de la vida del difunto, pero en Roma lo hacían con más ostentación. Y de hecho, Quisiera- perdón, pero versión romana de las Alpins bastante mejorada, hay que decirlo, perdón por los etruscos, ¿no? Exacto, por los etruscos. Los etruscos es que es el gran pueblo olvidado de la antigüedad, creo yo, y aportaron muchísimo, muchísimo, no solamente a la música, sino a prácticamente casi todas las esferas sociales y culturales, evidentemente, y chicos, están completamente olvidados los pobrecitos míos. Hay que recuperar a los etruscos, al pueblo etrusco. Sí, por Hay una eso charla en el pregunto ciclo por eso, este. pero está invitado Emiliano Licastro en una de las conferencias del ciclo, precisamente para que le dedique Claro, un día a los etruscos. ¿Sí? sí, me he apuntado también a esa. Yo me he apuntado a todas, que esto es una alegría, vamos, hacer un seminario sobre esto. Bienvenido. Solo quisiera recordar un pasaje del Talmud que es muy curioso, que dice que incluso el ciudadano más pobre de Israel, es curioso porque lo dice tanto el Talmud palestino como el Talmud babilónico, no cambia, hasta el ciudadano más pobre debería de tener una plañidera y dos tocadores de jalil, que es el aulos del hebreo antiguo. Jalil hoy en día en hebreo significa flauta travesera, pero en el hebreo bíblico, el hebreo antiguo significaba aulos. Hasta el ciudadano más pobre de Israel tenía que tener aulos de ese tipo. Daniel, Jalil, ¿qué es con G o con G? Jalil es Sí, con het, o con ah, het, no jaf, no con J. het, con het. Sí, porque es un sonido, un alef, es un sonido débil. Nosotros en Acadio tenemos malilu como un sustantivo mapras, que se le añade una M a la raíz. Alef, lamed, lamed. Sí. Aunque malilu en Acadio en teoría significa flauta. Lo tenemos entendido como flauta, no como... Tenemos un problema con el término de los aerófonos. Esto es en Acadio, ¿vale? No termino nunca de saber qué significa qué. Porque hay confusión en las fuentes, de hecho. ¿Alguien Bueno, ¿hay más? alguna pregunta más? Anímense, ya estamos casi en hora, pero bueno. Yo me animo. ¿Hay alguna relación de la sambuca con la bebida que se llama sambuca? Que es muy rica. No lo sé, pero sí es cierto, hay un artículo de Austin de 2012 que comenta los múltiples significados de sambuca, no solo como máquina, asedio, instrumento, sino también como una planta. Claro. Entonces, ahí en árabe sambuca es un tipo de planta directamente. Entonces, no lo sé, pero bueno, a lo mejor la planta en cuestión da un tipo de bebida, nunca se sabe. Pero sí. Y algo que hemos dicho de la sambuquistria, del banquete del erudito, ojo, eso ya como eso ya creo que no tiene mucho que ver, ¿no? Ya habría que preguntarle al fabricante. Bueno, Sergio, creo que da para invitarlo nuevamente a Daniel a seguir con otros temas. Yo ya tengo una lista de preguntas y, y buenísimo, y seguramente te pediremos artículos y cosas para seguir intereses particulares
líneas que has estado tirando. Así que, por Sí, parte nada, Sergio tiene mi contacto, está ahí, yo me he suscrito a De hecho, el próximo semestre doy clase en mi departamento y recomendaré alguna de las ponencias que de este ciclo a los estudiantes. O sea, vamos, que tenéis mi correo, o sea, os lo pongo un momentito si eso y para cualquier cosa más. Todo el tema como medievalista, todo el tema de la transición de la antigüedad a la antigüedad la antigüedad tardía en Asia Occidental está por ver. Está muy mal estudiado. Tenemos estudios sobre el mundo siríaco, la música, los escritos siríacos, cómo participa de los escritos griegos, pero también de alguna tradición babilónica, pero es muy poquito lo que se sabe. Y es, sin embargo, una cosa muy importante a estudiar, porque de aquí vienen mucho las clamas. Todo esto del el lenguaje, como ya que está interesado la teoría musical, si la música mesopotámica tiene microtonos, no tiene microtonos, y esto como al final nos puede dar como dos tipos de lenguaje, o un lenguaje más oriental árabe o un lenguaje más diatónico y que algunos acusan falsamente de europeo occidental. Esa transición está muy mal estudiada, sin embargo es importante para solventar esto, quitar de raíz estos problemas. Lo que pasa es que es un tema muy complicado de estudiar porque las fuentes cuneiformes, el último texto cuneiforme se escribe en el año 79-80 después de Cristo. Es un texto astronómico. Pero luego ya todo lo demás en babilónico judío, babilónico, arameo, en persa, en griego. Es un conjunto muy heterogéneo de fuentes en muchos idiomas y eso es para hacer un equipo de investigación. O sea, como transiciones muy importantes. Hago una pregunta un poco odiosa, pero para los que no estamos tan en historia y que no estamos actualizados con Mesopotamia, ¿cuál es la última, digamos, la última corriente así, o las últimas opiniones fundadas sobre los sumerios? ¿De dónde? Perdón, es odiosa la pregunta. No soy un especialista en ese tema. Yo tampoco he tocado si sea un tema, un pueblo foráneo o no foráneo. El problema que tenemos es que no entendemos bien no podemos. El problema del sumerio es una lengua aislada Ah, y no tenemos y los restos de lengua anterior a los sumerios, anteriores al semítico, están muy mal estudiados. Bueno, es que no tenemos fuente apenas. Todos los intentos de hablar de un sustrato presumerio o proteufrático, como se le ha llamado, son bastante tan difíciles de documentar. Entonces, es una pregunta muy difícil de contestar. sí lo sé, pero No se puede saber. Hubo más lenguas que el sumerio. El nombre de la ciudad de Isin es un nombre, no es un nombre sumerio ni es un nombre acadio. Y por la etimología no remite a nada. Pero claro, solo tenés eso. No sabemos más. Entonces no puedes saber de dónde vienen ni con qué están relacionados. Es que hace poco había un coloquio sobre bueno, sobre la genealogía del sumerio y con una importante énfasis a la corriente de los países, corriente de la escuela finesa, de la escuela de Simo Párpola, que dice que el sumerio está relacionado con las lenguas urálicas. Vamos, siendo finés, pues como digo, la cabra tira para el monte. Porque decirme que Balán en sumerio es como el balalaika, no. Es que digo, ¿qué tipo de Balán está entendiendo? Porque es que el término Balán en sí cambia en el tiempo. Entonces es una pregunta muy complicada de resolver.
de esto se puede, hay conferencias, algunos vídeos por ahí. Creo, o me quedo con la idea de que o es algo que se transformó hasta un punto irreconocible, simplemente se transformó, ya está. Hasta no habla de una invasión. ¿Me explico? Porque además en sumerio a la humanidad se la conoce como Sag-Geg, los cabezas negras. Cabeza negra no hay que no de esto es simplemente por el pelo negro, ya está. No, no tiene mucha, o sea que no podemos pensar en alguien de rubio del norte. Eso, ¿vale? Entonces dicen que el georgiano, que son de las lenguas cartelianas, se parece, tiene muchas cosas, se puede relacionar con el sumerio, por ejemplo, pero eso es todo muy, son parecidos, no es que además son parecidos de gramática y además no los conozco bien, entonces ya está, Pero es lo más que te puedo decir. ¿el sumerio es aglutinante? O sea, Sí, sí, sí. Es una lengua aglutinante, sí, y ergativa, ¿vale? ok. O sea, como, sí, como el euskera ergativo también, sí. Bueno, si no hay más preguntas, no resta más que agradecer profundamente. La verdad que es una alegría cada vez que tenemos estos espacios, al menos para nosotros, que quiero dar un agradecimiento especial porque muchas veces nos sentimos en Finisterre, que de hecho lo somos, ¿no? Un poquito alejados, con algunas dificultades, pero sepan que, bueno, de corazón acá hay un espacio y que es de todos y nos enriquece muchísimo que la presencia de Daniel y de los que están asistiendo. Así que, bueno, hago auspicios para que esto continúe y podamos coincidir y generar conocimiento y generar amistad, que también de eso se trata. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y los esperamos en las otras conferencias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.